La Guerra del Chaco fue una de las primeras en ser filmadas en el mundo y la primera en América. Son los testimonios más valiosos de ese conflicto, junto a entrevistas a excombatientes registradas antes de su fallecimiento en la década pasada. Este es el cine terraza de la ciudad de Fernando de la Mora, el más antiguo en funcionamiento en el Paraguay. Esteban Estragó conserva los rollos y los discos de la película Infierno del Chaco, y obtenida por su padre, don Esteban Estragó Trías, de origen español. Estas son escenas de la película paraguaya más antigua que puede ser vista a través de una copia realizada en la década del 80. Cuando se desata la Guerra del Chaco, el español Esteban Estragó Trías, propietario de varios cines en el Paraguay, encarga la filmación a un equipo que se encuentra trabajando en Sudamérica. Poseía banda sonora en discos de 75 revoluciones por minuto, con las voces del mariscal Estigarribia y del presidente Eusebio Ayala. Afortunadamente mi papá pudo contactarse con esta gente y pudo negociar con ellos el material. La película no puede ser exhibida en los potentes proyectores modernos, ya que podría quemarse totalmente. Durante la Guerra del Chaco, de 1932 al 35, Agustín Carrón filma la llegada de los prisioneros bolivianos capturados tras la toma del fortín Boquerón y algunos episodios de la contienda. Existe también una filmación boliviana de la cual se conocen fragmentos en Paraguay. Bueno, el historiador Aníbal Benítez Fernández señala que a finales del siglo XIX, Paraguay salía de la catastrófica Guerra Grande. Bolivia había perdido su salida al mar en la Guerra del Pacífico. Bolivia no encontró mejor posición que invadir nuestro territorio, aduciendo derechos que provenían en tiempos de la audiencia de Charcas. Paraguay, por su parte, esgrimió argumentos mucho más sólidos y mucho más antiguos también. Una serie de tratados no hacen más que dilatar el conflicto. En realidad, nunca los límites estuvieron bien definidos. Paraguay tiene en el Chaco un par de fortines. Bolivia comienza a instalar varios fortines en el territorio. El teniente Rojas Silva es asesinado en 1926. En 1928 los paraguayos toman prisionero a todo un Estado Mayor boliviano. La movilización de 1928 está registrada en este compuesto popular Aye reclutar a Moguaré, entonado por Eulalio y Aníbal Santa Cruz y recopilado por Víctor Barrios. El excombatiente Enrique Mas tiene 88 años. Relatan que en la movilización de 1928 se presentan miles de paraguayos. Son movilizados los cadetes de la escuela militar y los aspirantes de la escuela de oficiales de reserva, entre ellos Enrique Mas, con solo 17 años. En el barco Hospital Cuyabá van a Concepción y de ahí a pie al Fortín Nanagua. Era el escuadrón universitario. Y esos a quienes nosotros comandábamos podrían ser nuestros padres que no hablaban castellano. Y nosotros que éramos los manos medios que teníamos que comandarlos, no hablábamos guaraní, ¿cómo nos entendíamos? Pues sí, señor, hemos llegado a ser un escuadrón poderoso. Juan Bautista Galeano tiene 95 años. Cuando se produjo la movilización de 1928 tenía 24 años. Se encontraba en el Chaco, en Puerto Pinasco. Aunque no con la madeja o poi pobre, mejor es la papel mimica uno poi pobre. Bolivia logra que se le devuelvan los prisioneros y los fortines tomados. 4 años después se desencadena la guerra. En julio de 1932, una avanzada del ejército boliviano toma el fortín Carlos Antonio López. Y la guerra tiene varias etapas. La primera etapa es la ofensiva boliviana, ¿verdad? El primer año, hasta diciembre de 1933, la guerra se caracterizó por un constante avance del ejército boliviano sobre el nuestro. En Asunción, los movilizados se reúnen en el estadio de la Liga Paraguaya de Fútbol, denominado décadas después Defensores del Chaco. Se dirigen a la región occidental, en el Cañonero Paraguay y en el Humaitá. De allí en tren de trocha angosta y a pie hasta el corazón del Chaco. Juan Bautista Galeano se presenta a la primera división en Concepción. Con 2 carretas de víveres cruzan el río Paraguay y van por tierra hacia Nanagua. En el camino escuchan cómo suenan los cañones en Boquerón, la primera importante victoria paraguaya en la Guerra del Chaco,
concretada el 29 de septiembre de 1932. El 20 de enero de 1933 avanzan los bolivianos sobre Nanagua. Hoy cola güey a los deputados si lo que oye o paye pero ocultado de frente la posición o de frente lo mío yo haré pues. La guerra pasa a una etapa ofensiva del ejército paraguayo luego del 10 de diciembre de 1933 con la victoria de Campo Villa. Es una de las primeras guerras en el mundo donde se usan tanques y donde también se demuestra la efectividad de los morteros. El ejército boliviano está mejor equipado que el paraguayo con armamentos de primera calidad. Sin embargo, la gran innovación táctica pertenece al ejército paraguayo. El sistema corralito, ¿verdad? Que es una maniobra envolvente, según la cual el ejército envuelve al ejército enemigo, ¿verdad? Y prácticamente lo aísla. Entonces es mucho más fácil vencerlo. Miles de jóvenes paraguayos dejaron su vida en el árido territorio chaqueño.